En este vídeo voy a explicar cómo representar gráficamente los datos de una tabla. Pero antes voy a repasar brevemente algunos conceptos básicos de las representaciones gráficas. Como norma general, en física y química, las representaciones gráficas son representaciones de dos variables y nos permiten establecer la relación de proporcionalidad que existe entre ellas. Cada una de las variables tiene asignada una posición dentro de la representación gráfica. Así, la variable independiente se representa siempre en el eje horizontal, eje X o eje de abscisas. La variable independiente es aquella cuyos valores elegimos nosotros a la hora de diseñar la experimentación. En el eje vertical, eje de las IES o eje de ordenadas, se representa la variable dependiente, es decir, aquella cuyos valores sí que van a depender de los valores que hayamos fijado previamente para la variable independiente. Vamos a ver los dos casos más sencillos de representación gráfica, aquellos que muestran una proporcionalidad directa entre la variable dependiente A y la B. La representación gráfica que representa una proporcionalidad directa es una recta, y es una recta que pasa por el eje de el origen de coordenadas. Esta sería la representación gráfica de la dependencia de la variable A respecto de B. Y esta dependencia se puede resumir en una ecuación matemática del tipo A igual a K por B, donde K es la constante de proporcionalidad entre A y B. Quiero remarcar que la representación gráfica es precisamente esta línea que tengo marcada en fosforita, ¿vale? El otro tipo de representación gráfica que vamos a ver va a ser aquella en la que no pasa por el origen de coordenadas, sino que la representación gráfica corta en un punto del eje de ordenadas, ¿vale? También representa una proporcionalidad directa de A respecto de B. Sin embargo, hay que considerar eso, que no pasa por el origen de coordenadas. Esto se puede expresar en una ecuación matemática del tipo como aquí la representamos. A es igual a K por B más A sub 0, donde K, ya sabemos de antes, es la constante de proporcionalidad entre A y B, y el valor A sub 0 es el valor de la variable dependiente A cuando la variable independiente B vale 0. ¿Vale? Pues con esto creo que más o menos queda repasado los conceptos básicos de las representaciones gráficas. Ahora vamos a aplicarlos a un caso particular. Tenemos que representar gráficamente esta tabla de datos. Tenemos espacio y tiempo, el espacio en metros y el tiempo en segundos. Lo primero que tenemos que averiguar es quién es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La variable dependiente en este caso es el espacio, porque el espacio que recorra un objeto va a depender del tiempo que haya transcurrido, ¿vale? Entonces voy a poner que la variable dependiente es el espacio, ¿vale? Y está en el eje vertical. La variable independiente es el tiempo y lo voy a colocar en el eje horizontal. ¿Vale? Bueno, ahora antes de dibujar los ejes, lo que tenemos es que asignar, como tenemos una cuadrícula, asignar la longitud o la medida de la cuadrícula a nuestra unidad. Yo voy a establecer que un cuadrito de estos equivale a 1 metro, ¿vale? Y para el tiempo voy a asignar que 2 cuadritos de estos es 1 segundo, ¿vale? Entonces, si cada división de la cuadrícula me va a suponer 1 metro y tengo que representar hasta 14, tengo que hacer una línea lo suficientemente larga como para que me entren esos 14 metros. Conviene siempre dejar un poquito más,
¿vale? Entonces voy a trazar lo primero una línea recta de 16 divisiones. Además, antes de hacer la raya, conviene que no la hagamos justo en el margen izquierdo de la cuadrícula, porque tenemos que indicar qué magnitud se va a representar en el eje. Entonces voy a trazar esa raya un poquito más hacia la derecha. Por ejemplo, voy a empezar aquí y voy a contar 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Vale? Puedo, bueno, ya sé yo que este es el 0, este va a ser mi espacio 0 metros, este sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, etcétera, hasta 14. Sin embargo, en lugar de marcarlos todos, voy a marcar de 2 en 2. Por comodidad, voy a poner de 2 en 2, pero teniendo siempre mucho cuidado en no saltarnos un intervalo, porque si saltamos un intervalo o hacemos un espacio distinto al asignado previamente, vamos a hacer una representación gráfica defectuosa, ¿no? Va a tener fallos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ya dejo identificado este eje con la magnitud que le corresponde o con la magnitud en la que vamos a representar en él. Es el espacio y además pongo la unidad. Es muy importante siempre identificar el eje con la magnitud y la unidad. Ya tenemos los metros, el espacio, el eje del espacio, de la variable dependiente. Ahora vamos a hacer el eje de la variable independiente. Antes he decidido que cada segundo va a ocupar dos divisiones. Como tengo que representar de 0 a 10 segundos, mínimo tengo que trazar una recta de 20 divisiones. Voy a hacer una recta de 22, que conviene siempre dejar un poquito más larga la recta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Espera, 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Vale. Y ahora marco los segundos. 0, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y que no se me olvide identificar el eje de las X con la variable independiente, en este caso el tiempo expresado en segundos. Vale, pues ya tenemos, yo creo, lo más complicado de la representación gráfica, cuando no nos dan ejes. Ahora lo que voy a hacer va a ser dibujar los pares de datos que me dan. Me dan que para tiempo 0 el espacio que ha recorrido han sido 4 metros. Entonces, en 0 voy al 4, marco un número. Ahora, para tiempo 2 ha recorrido 6 metros. Tiempo 2 segundos, 6 metros. Lo señalo. Para tiempo 4 segundos, 8 metros. Para tiempo, 4 segundos, 8 metros. Para tiempo 6 segundos, 10 metros. Para tiempo 8 segundos, 12 metros. Y para tiempo 10 segundos, 14 metros. Una cosa que no he dicho antes, pero que sí que es interesante. Mirad, ya me confundí. Es aquí. ¿Ves? Estas cosas pasan. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa que no he dicho antes, pero que es muy interesante a la hora de realizar una representación gráfica,
es hacer la representación gráfica en un papel milimetrado o cuadriculado, porque os ayuda mucho a la hora de asignar los puntos, ¿vale? Ahora lo que me quedaría por hacer sería la representación gráfica. La representación gráfica va a ser la línea que nos una estos puntos. En este caso vamos a obtener una línea recta, ¿vale? Esta línea recta. Y esta línea recta nos indica que el espacio y el tiempo son proporcionalmente directos, o sea, son proporcionales y la proporcionalidad es directa. ¿Vale? De manera que en este caso, si os acordáis de lo que hemos explicado antes, el espacio sería proporcional, que lo voy a llamar K, por ejemplo, al tiempo más el valor de S cuando t es 0. Esta sería la ecuación de esta recta, que nos permite relacionar ambas magnitudes. Bueno, y creo que con esto queda explicado la representación gráfica de una forma bastante resumidita. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.